Vamos a tratar el tema de la hipoteca, tema que es muy interesante porque así como lo vemos como un derecho real de garantía, también es considerado un derecho real discutido. De cualquier manera, es importante que empecemos definiendo qué es una hipoteca. Y una definición sencilla de Rafael de Pina establece que la garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor. Ese es un primer concepto sobre hipoteca. Una garantía real en bienes y no hay desplazamiento. Y da derecho a este, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de dichos bienes en el grado de preferencia establecido por la ley. De manera que con base en esta primera definición debemos extraer ciertos elementos. Garantía real, que está constituido sobre bienes que no se entregan al acreedor, o sea que no hay desplazamiento, que el acreedor, con base en esta garantía, en caso de que haya un incumplimiento, puede ser pagado con el valor del bien, de manera que hay una obligación garantizada, de manera que hay una accesoriedad. Se hace una hipoteca porque se garantiza algo. Y también nos habla de la posibilidad de los grados de preferencia. Gustavo Ortiz hace una definición un poco más elaborada y nos dice que la hipoteca es un derecho real, constituido sobre un inmueble para asegurar el cumplimiento de una obligación. Destaco acá derecho real nuevamente. Lo destaco porque, como dije, para algunos autores, la hipoteca es discutido su carácter de real. Y también he destacado en esta definición que se da para asegurar el cumplimiento de una obligación. Nuevamente, volvemos a hablar de la obligación, que en todo caso será el elemento principal y la hipoteca será el elemento accesorio. Mediante esta figura se afecta un bien inmueble del deudor al pago de una obligación, sin que se despoje de la posesión. Nuevamente destacamos, la hipoteca se da sobre bien inmueble. Y quiero aquí resaltar que este autor nos habla de que es un bien inmueble del deudor. Veremos más adelante cómo podría ser un bien inmueble de un no deudor. Esto le permite al acreedor hipotecario, en caso de incumplimiento del deudor, embargar y hacer vender el bien para hacerse pago con su previo, con preferencia ante los demás acreedores. Esta palabra es de origen griego, que significa suposición. Eso quiere decir que se pone una cosa debajo de otra. De tal manera que lo que viene a hacer la hipoteca es a sostener algo. De esta manera, hipoteca es lo mismo que cosa puesta para apoyar o asegurar una obligación. Como bien lo dice Cabanela de Torres, para el acreedor hipotecario consiste en asegurar un crédito o el cumplimiento de una obligación. Alberto Brenes Córdoba hace una definición sencilla indicando que la hipoteca es un derecho real constituido sobre un inmueble para asegurar el cumplimiento de una obligación. Vemos cómo Alberto Brenes resalta nuevamente que es un derecho real, que es sobre inmueble y para cumplir o asegurar el cumplimiento de una obligación. Veamos alguna referencia histórica. Como señalé, inicia en la antigua Grecia. Ahí nace la hipoteca. Como garantía sobre los bienes de un deudor,
a efectos de exigir el cumplimiento de una obligación. Y es interesante indicar que se acostumbraba a colocar un madero sobre la propiedad hipotecada que indicaba la existencia del gravamen. Este es el primer elemento de publicidad de las hipotecas. Publicidad que es necesaria hoy día para efectos de terceros. La hipoteca también existió en Roma, pero se le denominó pingus y constituía en una garantía de pago en la compra de tierras. Con el tiempo se extendieron a otras relaciones y se utilizó como prendas sin desplazamientos, pudiendo recaer sobre bienes muebles o inmuebles. Lo que sí era muy importante es establecer en forma escrita o verbal la existencia de esta hipoteca. Y en otros países, ¿cómo ha funcionado? Y digo en otros países porque esto se traslada a América Latina y se traslada a Costa Rica. En 1581, siendo rey Enrique III, y en 1673, siendo rey Luis XIV, se trató de generalizar el principio de publicidad de las hipotecas. Sin embargo, esto se logra a propósito de la Revolución Francesa. Es después de la Revolución Francesa donde se logra instaurar la publicidad de las hipotecas. Posteriormente se instauró la especialidad, donde se indicaba que se debía determinar cuáles eran los inmuebles gravados y el tanto de su responsabilidad. Alemania también creó la Ordenanza de Hipotecas y la Ley Prusiana de 1872, en donde se establecieron los principios de publicidad y especialidad que rigen el sistema hipotecario actual. En España, en las 7 partidas se usó el modelo romano bajo el nombre de Peña y se adoptó la hipoteca para bienes muebles e inmuebles. En 1768 se crean los oficios de hipotecas y esto a efectos de dar publicidad a las hipotecas convencionales. Pero existían otro tipo de hipotecas legales, tácitas, que se mantenían en la clandestinidad y es importante señalarlo así porque veremos más adelante qué son este tipo de hipotecas. Además, en 1861 se crea la Ley Hipotecaria Española, de gran influencia en América Latina. Y ya específicamente en Costa Rica, en el Código Civil de 1841, que toma como base el Código Napoleónico, regula la hipoteca y señala 3 clases: las hipotecas legales, las judiciales y las convencionales. En 1865 se crea la ley hipotecaria, que es una adaptación de la ley hipotecaria española de 1861 y es de tremenda importancia, por supuesto, para las hipotecas, pero también para el aspecto del registro público, porque es en esta ley donde se crea el registro público con la finalidad de inscribir precisamente las hipotecas que se daban sobre las fincas. La idea de poder dar publicidad a las hipotecas es lo que hace que se cree el registro público. Y como consecuencia de ello, se empieza el proceso de inscripción de fincas en Costa Rica. Finalmente, el Código Civil de 1888, nuestro actual código, deroga el Código del 41 y la Ley Hipotecaria del 65 y regula la hipoteca en los artículos 409 al 425. Y también debemos relacionar estos artículos con el Código Procesal Civil, artículos 166 al 171 y concordantes. Como decía, hay mucha discusión doctrinaria sobre lo que es una hipoteca. Algunos establecen que la hipoteca
es un derecho personal, que es una obligación accesoria que asegura la promesa y la obligación de personas que es su deudora. Esta posición podríamos decir que es errónea porque no está conceptualizando el concepto de derecho hipotecario, sino que se refiere nada más a los efectos. Pero es de importancia el decirlo porque al considerarlo un derecho personal, se cuestiona su concepto de real, de derecho real. Básicamente lo que se dice es que no se tiene un poder directo e inmediato sobre la cosa y que el único poder que hay es el poder hacer vender la cosa en casos de incumplimiento, considerándolo entonces realmente un derecho personal. Algunos otros autores hablan de que la hipoteca es un derecho procesal. Se considera un acto jurídico que genera derechos subjetivos procesales, como es el derecho de persecución. Evidentemente, no es un simple derecho procesal, porque existe el derecho sustantivo sobre la hipoteca. También se considera a la hipoteca como el derecho a vender el bien grabado. Se considera como un derecho que consiste en dar al acreedor la facultad de hacer vender, en caso de falta de pago o incumplimiento de la obligación, el bien afectado para hacerse pagar sobre el precio con preferencia a otros acreedores. Evidentemente no podemos limitar a la hipoteca como un derecho a vender el bien grabado, porque esa es simplemente una de las características que tiene la hipoteca, pero va más allá del derecho a vender el bien grabado. Se considera también a la hipoteca como la limitación al derecho de propiedad, como el acto que limita al derecho de propiedad, como un derecho limitativo. El acreedor hipotecario no comparte el derecho de propiedad con el dueño. Sin embargo, el dueño se ve limitado al libre uso y disposición de la cosa precisamente por la hipoteca. Algunos autores consideran que esta posición de que la hipoteca es una limitación al derecho de propiedad es errónea porque solo representa una consecuencia de la hipoteca y no la define como tal. Bueno, evidentemente no la define como tal, pero la hipoteca es una limitación al derecho de propiedad, pero al mismo tiempo es un derecho real de garantía. En otras palabras, es un derecho real de garantía que limita el derecho de propiedad. Finalmente, se tiene a la hipoteca como derecho real desmembrado, como un derecho inmobiliario desmembrado del derecho real de propiedad. Así, el propietario no puede disponer en su totalidad de su derecho real. Sin embargo, también esta posición podríamos considerarla errónea en el sentido de que no puede hablarse del derecho de propiedad como una unidad matemática indivisible, ya que la propiedad es una unidad jurídica susceptible de tener una serie de atributos y no se puede desmembrar. Más bien podemos considerarlo como un derecho real limitado, un derecho real fraccionado, un iura in re aliena. Las siguientes son las principales características de la hipoteca, lo cuales, por supuesto, vamos a explicar una a una. La hipoteca es un derecho real de garantía, es un derecho real limitado, que además tiene accesoriedad, especialidad, obliga la no desposesión del bien al constituyente, trae concesión
de acciones persecutorias, indivisibilidad y derecho de preferencia. Veamos cada uno de estos. Es un derecho real. Es real porque consiste en un poder directo e inmediato sobre la cosa. Y aunque algunos autores discuten ese poder directo e inmediato sobre la cosa, lo cierto es que un acreedor no pagado sí tiene un poder sobre la cosa. El titular, aunque la cosa está en manos de terceros, incluso puede hacer efectivo su poder, ese poder directo e inmediato, aún contra estos. O sea, lo puede hacer contra el deudor, contra quien sea el propietario o contra quien lo tenga. Y esto no es por otra razón, sino porque es un poder real, porque es un derecho real. Además se considera real porque recae sobre inmuebles y como todos los derechos reales de garantía, pues asegura el cumplimiento de una obligación mediante la concesión de ese poder directo e inmediato sobre una cosa ajena. Entonces podemos también considerarlo como un derecho real sobre cosa ajena. Siendo que es un derecho real, podemos indicar que es un derecho real de garantía. Es un poder directo e inmediato sobre una cosa, pero ese poder lo que hace es facultar a su titular a promover la enajenación del bien para, una vez enajenado, hacer pago con su precio de la obligación asegurada o de la suma que ascienda a la responsabilidad por el cumplimiento. En este sentido, puede estudiarse el artículo 409 del Código Civil costarricense. Toda vez que confiere al acreedor facultades que aseguran la efectividad del crédito sobre la cosa misma, confiere lo que se conoce como el jus distrayendi, que es la facultad de enajenar la cosa para satisfacer la deuda. Como derecho real de garantía, podemos considerarlo entonces un derecho real limitado. La hipoteca, por un lado, limita el derecho real de propiedad del dueño del inmueble. ¿Por qué? Porque grava la cosa, grava el inmueble. Pero la hipoteca es en sí misma un iura in re aliena, o sea, un derecho real limitado. Y es limitado porque no otorga todo el poder pleno sobre un objeto que es específico del derecho real de la propiedad y porque limita, comprime, impide el libre ejercicio de este derecho real de propiedad. Entonces, limita el derecho real de propiedad, pero en sí mismo es un derecho real limitado, porque se limita a únicamente poder hacer vender el bien en caso de incumplimiento de la obligación asegurada. Accesoriedad. El derecho de hipoteca es accesorio por constituirse para garantizar una obligación principal. Así, la hipoteca corre la suerte de la obligación principal. Este es un elemento esencial del derecho real de garantía conocido como hipoteca. La hipoteca se constituye porque hay una obligación. Vamos a ponerlo incluso del otro lado. Se constituye una obligación, se constituye un derecho obligacional, un derecho personal, y para garantizar ese derecho obligacional se crea la hipoteca. Entonces, presupuesta su accesoriedad, se sobreentiende que no nace hasta que llegue a nacer la obligación. Nace la obligación, nace la hipoteca. Nace la obligación y al mismo tiempo pueden hacer la hipoteca, pero no pueden hacer una hipoteca sin obligación. De hecho, el artículo 424 del Código Civil costarricense indica la hipoteca se extingue con la obligación principal.
nace con la obligación, se extingue con la obligación. De ahí su accesoriedad. Indivisibilidad. Primer elemento que debemos decir es que una hipoteca recae sobre la cosa entera. Como estamos hablando de inmuebles, podemos aclararlo diciendo, la hipoteca recae sobre el inmueble completo. No podemos imaginarnos la finca X y que solo se hipoteque la mitad de finca. Se hipoteca la finca completa. Se asegura además toda la obligación garantizada hasta su cumplimiento completo. Entonces, cuando hablamos de indivisibilidad, hablamos de una cosa entera que garantiza una obligación entera. No podemos con un inmueble garantizar media obligación. No podemos una obligación ser garantizada con medio inmueble. Ahora bien, por supuesto que se pueden hacer pagos, pero por el hecho de haber pagado parte de la deuda, no significa que se pueda pedir la cancelación parcial de la hipoteca. Se puede hacer, se puede solicitar, pero no hay una obligación de parte del acreedor de hacer una cancelación parcial cada vez que hay un pago parcial. Repito entonces, la cosa entera, el inmueble entero, garantiza la obligación entera, siendo entonces indivisible. Incluso si la cosa grabada fuese dividida, tema que veremos un poquito más adelante, no cabe pedir que se fraccione el total de derecho de garantía. O sea, si la finca es segregada o dividida en forma material, la hipoteca sigue recayendo sobre todas las fincas resultantes en forma entera, en forma completa. Y así el gravamen pesa sobre todos y cada una de las partes que componen el inmueble. Si se divide, sigue componiendo la hipoteca todo el inmueble o todas las partes en las que se ha dividido. Por otro lado, si una finca fuese dividida y hay un adquirente de parte de esa finca, no puede exigir la cancelación de una finca resultante de la división o de la segregación, aunque se hayan hecho pagos parciales. De manera que no se puede exigir sin satisfacer el valor total de la hipoteca la cancelación parcial, ni siquiera en proporción al tanto que ha adquirido. Ni siquiera se puede exigir en proporción al valor de ese pedacito de finca que se ha segregado y se ha adquirido. Esto demuestra claramente la indivisibilidad de la hipoteca. Y en virtud de este mismo principio, el deudor entonces que haga un abono tampoco tiene la posibilidad de reclamar la liberación de una parte de la finca, ni segregada ni no segregada. Lo único que se podría pedir, según los artículos 415 y 416, es eventualmente que se reduzca la hipoteca en general en proporción a lo pagado, pero seguiría siendo, en un caso como este, indivisible, porque lo que se ha hecho es reducir el monto adeudado, pero sigue siendo la hipoteca entera sobre la cosa entera. Principio de especialidad, lo cual es otra característica de las hipotecas. La hipoteca se caracteriza por el principio de especialidad. Esto por lo que se refiere a los bienes objeto del gravamen y el monto. En otras palabras, debe especificarse claramente cuál es la finca gravada y además debe especificarse claramente cuál es el monto de la obligación garantizada.
En este sentido, el artículo 413 del Código Civil costarricense. Entonces, con base en este principio, cuando se hace la hipoteca, cuando se constituye, se debe fijar de modo terminante, claro, el monto de la cantidad por la que responde el inmueble y cuál es el inmueble que responde. De tal manera que se deben determinar esos inmuebles. Y la hipoteca solo va a recaer sobre cosas o derechos enajenables. Vean acá como resaltamos entonces que estamos hablando de bienes inmuebles que sean enajenables, pero también podrían ser sobre derechos reales enajenables, que quiere decir que son derechos reales enajenables, pero sobre bienes inmuebles. Otra característica es la no disposición del bien al constituyente. En la hipoteca no se desposee del bien al constituyente de la misma. Quiere decir que los inmuebles que se graban quedan en poder del deudor o tercero constituyente. Vean acá también los dos elementos que estoy utilizando. Deudor o tercero constituyente, lo que explicaré más adelante. Lo que debemos resaltar es que quien sea el propietario no es desposeído en el momento que se constituye la hipoteca. No se dispone que debe haber un desplazamiento de la posesión. De manera que quien constituye y quien es el propietario sigue siendo el propietario, aun cuando se haya constituido la hipoteca. Y por tanto, sigue poseyendo el bien. El dueño de la cosa hipotecada va a poseer, va a usar, gozar y disfrutar del bien o conjunto de bienes a los cuales se le ha hecho una hipoteca. Así, el propietario puede explotar los bienes, puede obtener todos los beneficios inherentes a esa propiedad sin que se perjudique la garantía que se ha constituido. Más bien, el permitir que el propietario siga explotando el bien va a multiplicar idealmente los valores del inmueble. Porque claro, ustedes imagínense un inmueble que simplemente se desplaza. Nadie lo va a atender, nadie lo va a explotar y más bien se va a deteriorar. De manera que es un mecanismo inteligente y sutil de mantener un buen valor a la cosa que garantiza. Y la constitución del gravamen no da al acreedor facultad alguna para gozar del bien hipotecado. Solo le concede el privilegio, el poder para que con el producto de la venta se pague el monto de su crédito. De manera que el acreedor nunca tendrá uso, goce ni disfrute del bien. Nada más un poder directo e inmediato para hacer vender el bien en caso de incumplimiento de la obligación, para con el precio de esa venta pagar el monto del crédito o de la obligación. También la hipoteca tiene como característica la concesión de acciones persecutorias o lo que se conoce como el derecho de persecución. Una vez vencido el plazo, si el deudor no satisface el crédito, el acreedor tiene derecho a perseguir el bien que se encuentra hipotecado, aunque su propietario ya no sea el mismo. Hace un rato lo dije. No importa en manos de quién esté el bien hipotecado, en caso de incumplimiento de la obligación, se va a ejecutar la hipoteca, se va a rematar el bien y el acreedor tiene derecho a perseguir ese bien sin importar en manos de quién se encuentre.
También tenemos el derecho de preferencia. La hipoteca protege el privilegio que goza el acreedor para cuando se lleve a cabo la venta judicial del bien hipotecado, con lo obtenido en el remate se pague el crédito en forma preferente frente a otros acreedores y terceros. La hipoteca precisamente tiene el valor del derecho de preferencia. Ese derecho de preferencia lo podemos dividir en dos: preferencia en el pago y preferencia en cuanto al rango. Quiere decir, previo a explicar cada uno de ellos, que si se es un acreedor hipotecario, pues va a tener preferencia en el pago ante cualquier acreedor. Pero existe la posibilidad de diferentes rangos o grados hipotecarios. Entonces, también dependiendo en el rango en que se encuentre, va a tener una preferencia. Veamos. Derecho de preferencia en el pago. Por supuesto que esto es peculiar de los derechos reales, ya que supone que el valor de una cosa se destina a pagar un crédito u obligación principal. Debemos también indicar que tiene preferencia de pago. Entonces, por ejemplo, en una quiebra, los acreedores hipotecarios van a ser pagados de primero. Y digo el ejemplo en una quiebra, pero perfectamente en cualquier tipo de remate del bien, el primero que será pagado, precisamente por el derecho de preferencia, es el acreedor hipotecario. Pero dentro del derecho de preferencia también tenemos un derecho de preferencia en cuanto al rango. La preferencia en cuanto al rango o grado o fecha de constitución se presentan en diversos derechos reales, tanto principales como accesorios. Nos referimos al grado, la calidad y fecha de constitución de los derechos. Para explicar esto, debemos decir que sobre un mismo inmueble pueden constituirse varias hipotecas, lo cual impide el que se establezcan otras en provecho de terceras personas, porque con ello no se lesionan los derechos del acreedor favorecido con anterioridad, quien siempre va a tener prelación respecto a los acreedores que vienen después. Entonces, de acuerdo con la fecha de presentación al diario o lo estipulado en la escritura, las hipotecas podrán tener grados. Entonces, habiendo varias hipotecas sobre un mismo bien, cuando desaparece una hipoteca, la que sigue en grado inferior pasa a ocupar el lugar de aquella y los otros ascienden también de grado en el orden en que han sido establecidas. Yo quisiera explicar esto con un poquito más de profundidad. Vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona este asunto de la preferencia de grados y preferencia de pago. Vamos a asumir que tenemos una finca cuyo número lo tenemos acá. Sobre esa finca se empiezan a presentar hipotecas. De acuerdo con el artículo 455 del Código Civil costarricense, a nivel registral vamos a aplicar el principio de primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, aun cuando en la constitución de la hipoteca se debe indicar de qué grado se trata, y debería ser en un grado seguido, para efectos de este ejemplo vamos a decir que se va presentando hipotecas. Entonces, damos un primer ejemplo. Digamos que el dueño de este inmueble, vamos a poner que se llama Juan Castro
Juan Castro Pérez. Y vamos a asumir que el señor Juan Castro Pérez firma un contrato de arrendamiento de dinero con el Banco Nacional y el Banco Nacional establece una hipoteca. Entonces, esa hipoteca va a ser una hipoteca de primer grado del Banco Nacional. Pero sobre un mismo inmueble existe la posibilidad de que haya más hipotecas y no hay un número de hipotecas que se puedan hacer, o sea, es ilimitado. ¿Qué lo limita? Pues precisamente el valor de la finca. No es que estemos hablando del valor registrado, sino que estamos hablando del valor real de mercado. Cada acreedor determinará si quiere estar en otros grados. Pero asumamos entonces que se inscribe otra hipoteca. ¿Y por qué se inscribe otra? Porque Juan Castro estableció otro contrato de arrendamiento de dinero, digamos, con el banco BCT. El banco BCT establece una hipoteca y en este caso será de segundo grado. Y podemos seguir jugando así. Asumamos que hace otra hipoteca, nuevamente con el Banco Nacional, para dar un ejemplo. Entonces tenemos una hipoteca de tercer grado con el Banco Nacional de Costa Rica. Cuando hablamos de la preferencia de pago, ¿qué es lo que quiere decir? Con este ejemplo que estamos teniendo acá, es que en caso de que se remate ¿por quién? Por cualquier acreedor no real o por el BCT, por ejemplo, o por el Banco Nacional, al primero que se va a pagar es al que está en primer grado, después al de segundo grado y después al de tercer grado. Entonces sigo dando ejemplos. Vamos a asumir que la de primer grado es una hipoteca de 3 millones. Vamos a asumir que la de segundo grado es una hipoteca de 2 millones. Y vamos a asumir que la hipoteca de tercer grado es de 2 millones. Entonces, si la finca se remata, pues dependerá del valor en que se remate y el monto que se pague. Digamos que como ejemplo se remata en la suma de 6 millones de colones. Pues entonces se va a pagar primero al de primer grado sus 3 millones, después los 2 millones al de segundo grado y el millón que queda al de tercer grado, quien después podrá hacer valer otros derechos para tratar de ejecutar otros bienes y hacerse pagar lo adeudado. Pero básicamente, de acuerdo a la fecha en que se presenten, así van a estar los grados y además va a haber una preferencia en el pago. Ahora bien, asumamos como ejemplo que la hipoteca de primer grado del Banco Nacional es pagada. Al ser pagada, se hace lo que se conoce como una cancelación hipotecaria, que voy a explicarlo más adelante. Al hacerse la cancelación hipotecaria, entonces se va a eliminar la hipoteca de primer grado y es la de segundo grado la que asume el primer grado y la de segundo y la de tercero pasa a segundo grado. Entonces, en caso de que la escritura de hipoteca de primer grado sea cancelada, a nivel registral se elimina la de segundo grado, pasa a ser de primer grado y la de tercer grado pasa a ser de segundo grado. Aunque sí, registralmente se va a seguir viendo como de segundo y de tercero, pero a nivel de derecho
pasarán a primero y a segundo grado. Debemos también establecer las diferencias de la hipoteca con otras figuras. Por ahora me interesa resaltar la prenda y las cédulas hipotecarias, pero también existen diferencias con las fideicomisos de garantía y con las garantías mobiliarias. Sin embargo, estas dos, la prenda y la cédula hipotecaria, son las más parecidas a la hipoteca. La prenda es una figura prácticamente igual a la hipoteca, pero sobre bienes muebles. Por su parte, las cédulas hipotecarias son, por un lado, un derecho real y por otro lado, un título valor. De hecho, es una clase de hipoteca. Se le denomina cédulas hipotecarias, pero también se le conoce como hipoteca de cédulas o hipoteca por cédulas. ¿Por qué por cédulas? Porque es una hipoteca, la cual es un derecho real, pero al mismo tiempo se otorga un título valor. Ya veremos en otra clase las cédulas hipotecarias. Hemos tenido claro que los bienes susceptibles de hipoteca son los bienes inmuebles, pero debemos resaltar que estos bienes inmuebles deben ser enajenables. Ahora bien, puede recaer la hipoteca sobre cosas o sobre derechos. En otras palabras, sobre bienes inmuebles, o sea, sobre una finca, pero también sobre derechos inmobiliarios enajenables e inscribibles en el registro público. De manera que derechos reales como el usufructo podrían ser hipotecados. De manera que un derecho en una copropiedad podría ser hipotecado. Sin embargo, no todo lo que es susceptible de venta lo es de hipoteca. Decía que hay derechos hipotecables, el usufructo y la copropiedad. El usufructo, entendido como el usufructo independiente del dominio, o sea, el derecho de usufructo separado de la propiedad, es objeto de hipoteca. Pero, si el usufructo se extingue como derecho separado, por consolidación, la hipoteca se va a extender a la nuda propiedad. Por su parte, si más bien lo que está hipotecado es la nuda propiedad y desaparece el usufructo, el gravamen se extiende al goce y cubre el dominio pleno. De manera que hay que tener mucho cuidado de hipotecar un usufructo porque podría eventualmente, cuando se consolida, afectar toda la propiedad. Y en cuanto a la copropiedad, debemos establecer dos elementos importantes. Por un lado, la hipoteca de la finca completa. La finca completa puede ser hipotecada, pero para ser hipotecada va a requerir la participación de todos los copropietarios. Todos los copropietarios deben comparecer a hipotecar la finca. Si uno no comparece, la finca entera no se puede hipotecar. Sin embargo, los derechos son hipotecables en forma individual. De manera que un copropietario puede hipotecar su derecho. Ahora, si eventualmente se ha hipotecado un derecho y ese copropietario llega a ser dueño de todo el inmueble, o sea, adquiere los otros derechos, el gravamen va a permanecer afectando solo la parte indivisa que el constituyente tenía en el inmueble.
O sea, no podrá hacerse una reunión de todos los derechos en dominio si uno de los derechos está hipotecado. Sino, por supuesto, hasta que ese derecho sea cancelado en el registro. Decíamos, ¿qué son los bienes susceptibles de hipoteca? Ahora nos debemos preguntar, ¿cuáles son los bienes no susceptibles de hipoteca? Esto lo establece el artículo 410 del Código Civil. Tenemos por un lado los bienes que no pueden ser enajenados. Hablamos de los muebles. En este caso, como ya lo he indicado, se trata de una prenda. A nivel de Costa Rica y algunos otros países, también tenemos lo que se conoce como la garantía mobiliaria. Tampoco son susceptibles de hipoteca los frutos o rentas pendientes con separación del predio que los produce. Entendamos esto. Los frutos o rentas, todos son frutos. O sea, hay frutos naturales, industriales, civiles. Los frutos en forma independiente no son susceptibles de hipoteca porque son accesorios de un fondo mientras estén pendientes. Y si son parte de ese fondo, son parte del inmueble. Si hablamos de frutos naturales o industriales, para efectos de que entren en la categoría de muebles, una vez que son separados, entonces tendrían que pignorarse. Tendría que ser una prenda o una garantía mobiliaria en su caso. Los muebles colocados permanentemente en un edificio son parte de esa edificación y por tanto son parte del inmueble. Por tanto, no pueden ser hipotecados a no ser que estén separados o que en un momento dado se vayan a separar. Y si se separan, pues van a tener la característica de ser muebles. Entonces, mientras estén adheridos al edificio o construcción, serán parte del inmueble y serán parte de una hipoteca del inmueble, no en forma separada. Las servidumbres tampoco son susceptibles de hipoteca, pero ojo que la norma dice, a no ser con el predio dominante. Resulta ser que la servidumbre podríamos considerarla como accesoria y entonces no va a existir en forma independiente del fondo dominante. Y esta es la razón por la cual solo cuando se hipoteca el fondo puede hipotecarse la servidumbre, porque por supuesto se hipoteca el fondo con todo lo que conlleva. Y si conlleva una servidumbre, pues por supuesto que esa servidumbre va a ser parte de la hipoteca. Pero las servidumbres en forma independiente no pueden ser hipotecadas. Los derechos de uso o habitación no son hipotecables por ser derechos personalísimos. Ojo, esto es muy importante. Veremos en otra clase el usufructo y veremos dentro del usufructo el uso y la habitación. Así como hemos explicado que el usufructo es hipotecable, el uso y la habitación, que son usufructos restringidos, son considerados derechos personalísimos y por tanto no se pueden hipotecar. El arrendamiento no es hipotecable porque de acuerdo con el 410 no es un derecho real sino personal de goce. El derecho de poseer una cosa en cualquier concepto que no sea el de dueño tampoco es susceptible de hipoteca, porque es un simple derecho de posesión. Habiendo explicado todo esto, ahora sí, ¿cómo nace y cómo se constituye una hipoteca? Para que una hipoteca nazca a la vida jurídica,
se requiere de la constitución en escritura pública. De manera que cuando se constituye la escritura pública, cuando se firma la escritura pública, hay un nacimiento de la hipoteca para efectos del deudor, del acreedor y del propietario del inmueble, que muchas veces el propietario pues es el mismo deudor. Para la validez de la hipoteca es absolutamente indispensable que se haga en escritura pública. No pueden existir hipotecas hechas en un papelito. No pueden darse hipotecas sin las formalidades de la escritura pública. De manera que debe cumplir además con todos los requisitos, tanto los establecidos en el Código Notariado como la legislación conexa. Me refiero a la legislación registral y los criterios registrales. Pero la escritura pública solo da nacimiento de la escritura a efectos de las partes constituyentes y del acreedor. O sea, solo nace a la vida jurídica, sí, pero solo es conocida por el propietario, por el deudor, por el acreedor. Para efectos de terceros, debe inscribirse en el Registro Nacional. Entonces veamos primero la capacidad del constituyente. Solo pueden hipotecar los que pueden enajenar. Así lo establece el artículo 410 del Código Civil. Entonces, solo pueden enajenar los que tengan el dominio de los bienes o derechos, o los que tengan la autorización legal para llevar a cabo actos de dominio, por virtud de representación jurídica. Explico esto. Solo el propietario puede enajenar. Por tanto, solo el propietario puede hipotecar. De manera que, si el propietario es una sociedad, es una persona jurídica, se requerirá de representación jurídica. ¿Quiénes pueden hipotecar? Pues la sociedad, la persona jurídica, a través de su representante, a través de su apoderado. Para lo cual debe ese apoderado tener la capacidad suficiente para hipotecar o la autorización de la asamblea de socios o cotistas. También se podrá hipotecar a través de un poder otorgado a un tercero que no sea el propietario, por supuesto. Ese poder, en caso de tratarse de una persona física o jurídica, el propietario, ese poder puede ser un poder especial o un poder generalísimo. Si es un poder generalísimo, debe ser un poder generalísimo sin límite de suma. Y es muy usual que el acreedor pida la autorización de la asamblea para poder hipotecar. En caso de un poder especial, también debe ser otorgado por la asamblea de socios o cotistas o por algún apoderado que tenga poder suficiente para estos efectos. Y también la persona física puede otorgar un poder especial o generalísimo a efectos de hipotecar. Pero debemos resaltar que en cualquiera de los casos, ese poder debe ser otorgado también en
escritura pública. Y por supuesto también puede enajenar el propietario en forma directa. Por tanto, el propietario puede hipotecar. La pregunta final en esto es, ¿puede el deudor constituir una hipoteca sobre un bien que no le pertenece? Sí lo puede hacer, pero requerirá de la participación del propietario, para efectos de que el propietario consienta en esa hipoteca. Esto es lo que se denomina hipoteca por consentimiento. Siendo que la hipoteca es un derecho real constituido sobre un bien inmueble para el aseguramiento del cumplimiento de una obligación, se puede entonces otorgar por el deudor sobre un terreno ajeno, pero se requiere del consentimiento del dueño del inmueble o derecho grabado. De manera que una hipoteca por consentimiento es una hipoteca igual a las demás, pero se agrega un párrafo pequeño que dice más o menos así: estando presente el propietario del inmueble, expresamente consiente en la hipoteca aquí constituida. Entonces, en una línea, convertimos la hipoteca en una hipoteca por consentimiento. Pero, por supuesto, debe ser en escritura pública. Para tales efectos, el obligado y el dueño de la cosa van a comparecer. El obligado haciendo la hipoteca y el dueño de la cosa consintiendo el gravamen. Constitución de la hipoteca. Excepto para las llamadas hipotecas legales, las hipotecas convencionales, las hipotecas que se otorgan a favor de particulares, etcétera, se constituyen mediante el otorgamiento solemne de escritura pública ante notario y su posterior inscripción en la sección correspondiente del Registro Nacional. En la escritura debe cumplirse con todas las solemnidades que se establecen tanto en el Código de Notariado como en los reglamentos del registro público y en todos los requisitos que se establecen a propósito de los criterios registrales. Si no se hace así, no podría inscribirse en el registro público, requisito indispensable para que llene como debe el objeto de la institución de la hipoteca. ¿Por qué? Porque con esto se resguarda los derechos del acreedor ante terceras personas que puedan tener interés en el bien y ante terceras personas que tengan interés en conocer, por tanto, el gravamen. Esta constitución debe hacerse en escritura pública, en donde debe constar el nombre y las calidades de quien constituye la hipoteca. Entonces, con base en el artículo 409, y esto en relación con el 465 del Código Civil, la escritura debe estar compuesta por los diferentes elementos
de cualquier escritura, en donde se hace ante notario, comparece el deudor y indica cuál es la obligación que se está garantizando. Y además va a indicar el nombre y las calidades del acreedor, el cual puede ser persona física o persona jurídica. Y además, por supuesto, en el momento en que ha descrito la obligación, después va a decir que para efectos de garantizar la obligación indicada, establece hipoteca de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de acuerdo a lo que se trate, a favor de, y entonces es esta persona, sobre el inmueble que se describe a continuación. Y debe haber una descripción completa del inmueble, incluyendo el plano de catastro. De manera que si en la finca no consta un plano de catastro, debe hacerse la inclusión de plano previo a constituir la hipoteca. Van a relacionar el artículo 465 en relación con el artículo 30 de la Ley de Catastro Nacional. También debe indicarse el grado de la hipoteca. Si esta no se indicara, se va a determinar con base en la presentación ante el registro, precisamente con base en el artículo 455 del Código Civil desde la perspectiva del principio de prior tempore potior iure, o sea, primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, si no hay ninguna hipoteca, pues aún si no se indica cuál es el grado, debería ser de primer grado. Si ya hay una hipoteca, entonces va a ser de segundo grado y así sucesivamente. Ahora, habiendo dicho esto, a nivel registral en Costa Rica, el registrador va a poner como un defecto de la escritura el hecho de que no tenga o no indique el grado. De manera que siempre al final vamos a tener que señalar de qué grado se trata. Si el deudor no es el propietario también debe comparecer. En caso de tratarse de una persona jurídica, pues va a comparecer el representante. ¿A qué va a comparecer el propietario? Pues a consentir la constitución de la hipoteca. En la obligación debe señalarse el monto del crédito, el plazo, la forma de pago, la tasa de interés y todas las condiciones de esa obligación, que es garantizada precisamente por la hipoteca. También debe indicarse en la misma hipoteca la responsabilidad de la finca dentro del crédito. ¿Qué es lo que pasa? Que pueden darse varios inmuebles para garantizar una misma obligación. Si este fuese el caso, si el caso es que hay una única obligación con diferentes inmuebles respondiendo, entonces vamos a tener que limitar la responsabilidad de cada una de las fincas. De manera que si hay una obligación, por dar un ejemplo, de 10 millones y tenemos dos fincas, una podría limitarse a 6 millones y la otra a 4 millones. Pero tiene que establecerse cuál es la responsabilidad de cada uno. En relación con esto, vean el artículo 413 del Código Civil costarricense. También es importante señalar que se permite renunciar a los trámites de juicio ejecutivo, que son los monitorios hipotecarios hoy día. En este caso, se da para efectos de proceder a la venta judicial usando como base el precio fijado en la escritura. Vean el artículo 422 del Código Civil. Hoy día, en todos los casos, claramente se pone que se renuncia a los trámites de cualquier tipo de juicio ejecutivo para efectos de que sea un proceso monitorio expedito. También debe indicarse la tasa de interés.
Esto en la parte de la obligación. Pero si no se indica, esta se estipulará al tipo legal, artículo 497 y 498 Código de Comercio. Es importante también indicar que las hipotecas pueden ser en dólares, puede ser en colones, pueden ser en cualquier otra moneda. Pero si es en dólares, la responsabilidad es en dólares. Si es en colones, la responsabilidad es en colones. Ahora, ¿para qué se otorgan las hipotecas? Se otorgan para responder por una obligación. Esas obligaciones no son siempre pecuniarias. Casi siempre lo son. Casi siempre es por arrendamiento de dinero. Casi siempre es por una deuda. Pero podría ser para garantizar una excarcelación, por ejemplo, o para garantizar una administración. Para lo cual existen entonces ciertos elementos importantes. Las hipotecas otorgadas para garantizar la administración de una tutela que tengan más de 40 años de haberse constituido dejan de surtir efectos para terceros. Por otro lado, en las hipotecas para garantizar excarcelaciones, si no se indica el plazo, se tendrán por vencidas el día de otorgamiento de la escritura, para efectos de hacerlas valer. Esto es muy importante. Otros aspectos importantes es que las hipotecas que aparezcan vencidas por más de 10 años no surtirán efectos en perjuicio de terceros, artículo 471. Eso quiere decir que el plazo de prescripción de las hipotecas es de 10 años. También veremos más adelante cómo pueden dividirse materialmente o reunirse las fincas, para lo cual pueden hacerse modificaciones hipotecarias. Lo importante es señalar que una vez que se ha hecho la escritura cumpliendo con estos requisitos de establecer las características de la obligación y las características de la hipoteca y su grado, debe firmarse únicamente por el deudor y, en caso de que sea diferente al propietario, pues también por el propietario, pero no por el acreedor. El acreedor no debe firmar la escritura de constitución de hipoteca. Una vez firmada y autorizada por el notario, se extenderá un primer testimonio, se pagarán los tributos respectivos o los timbres correspondientes y se presentará al diario del registro público a través de la ventanilla digital, a efectos de su inscripción en el folio real correspondiente. Decía que las hipotecas que están inscritas pueden modificarse. Una modificación de la hipoteca es un cambio en los términos de la hipoteca. Así, podemos hablar, por ejemplo, de cesión del crédito hipotecario, de transmisión de la cosa hipotecada o de la hipoteca, ampliación de la hipoteca, división y reunión del fondo hipotecado y la posposición de grado hipotecario. Veamos cada uno de estos en forma individual. Cesión de crédito hipotecario. Nos referimos aquí a la transmisión del crédito. Si alguien tiene un crédito hipotecario, en principio puede transmitirlo y lo puede hacer por cualquier causa. Y puede ser a título oneroso o a título gratuito. Lo que sí debemos resaltar es que debe también hacerse en escritura pública y debe inscribirse en el Registro Nacional en la sección de hipotecas. Esto por cuanto, como la hipoteca está inscrita, si se modifica, pues esa modificación también tendrá que hacerse en escritura pública
Y por supuesto, no es solo hacerla en escritura pública, sino que además de cumplir con todos los requisitos de ley para su inscripción, pues debe entonces procederse a la inscripción a efectos de conocimiento de terceros. Si se ha cedido el crédito hipotecario, entonces estamos hablando aquí del acreedor. Cambiamos de acreedor. Demos un ejemplo. A es el deudor y el acreedor es el banco X. El banco X puede ceder ese crédito al banco Y sin ningún problema, por cualquier causa y en título oneroso o título gratuito. Si esto sucede, se debe hacer una escritura pública y debe inscribirse. Pero debe darse conocimiento al deudor. Y esto es lógico, porque si no se da conocimiento al deudor, ¿cómo el deudor sabe a quién tiene que pagar? ¿Quién es su nuevo acreedor? ¿Qué pasa entonces si no se da conocimiento al deudor? Pues la transmisión del crédito sigue siendo válida. Pero el cedente, o sea, ese primer acreedor, es responsable de los posibles perjuicios que pueda sufrir el cesionario por consecuencia de esta falta. ¿Por qué? Porque el deudor no le va a pagar al nuevo acreedor, porque no tiene conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para que el deudor conozca de esa cesión de crédito hipotecario? Pero vamos un poquitico más allá. ¿Cómo hacemos para que no solo lo conozca, sino que sea claro y público el que lo conoce, o por lo menos que pueda probarse ante un tribunal judicial que en efecto el deudor conoció de la cesión del crédito hipotecario? Existen varias fórmulas. Por ejemplo, enviando un correo certificado al deudor, haciendo este informe. Por ejemplo, enviando un correo certificado declarado al deudor. Puede hacerse una notificación a través de un notario público. Pero la fórmula más clara, más contundente de prueba de que el deudor conoce de la transmisión del crédito hipotecario es haciendo comparecer al deudor en esa escritura de cesión de crédito hipotecario, de tal manera que el deudor manifieste dentro de la misma escritura pública, lo cual entonces queda inscrito en el registro, queda una fecha cierta y queda en documento público. El deudor manifiesta que conoce la transmisión del crédito. También tenemos la transmisión de la cosa hipotecada o de la hipoteca. Y vean que estoy hablando de dos cosas: transmisión de la cosa hipotecada y transmisión de la hipoteca como tal, que implicaría la deuda. Vamos a ver, no estando ligadas. Tal vez para explicar esto, vean, la titularidad del crédito y la hipoteca sí están ligados, ¿verdad? Si yo soy el que tengo el crédito, si yo soy el acreedor, pues mía es la hipoteca. Pero las titularidades de la deuda y de la cosa hipotecada no están ligadas. De tal manera que en principio pueden ir por separado. En otras palabras, el titular de la propiedad puede ser diferente al titular de la deuda. El deudor puede ser diferente al propietario. Lo que no sucede con la titularidad del crédito y la hipoteca. El acreedor siempre va a ser el titular de la hipoteca. Por eso estábamos hablando de la transmisión
o cesión del crédito hipotecario, que es el crédito más la hipoteca. Entonces, si en el reverso del crédito garantizado, en la otra fórmula, sí se puede, quiere decir entonces que podríamos tener un propietario deudor o podríamos tener un deudor que no sea el propietario. Esto significa que perfectamente podríamos tener un propietario deudor en donde se hace una novación de deudor o podríamos tener un propietario deudor que transmite la propiedad a otro y otro es el titular de la propiedad y el expropietario sigue siendo el deudor. Entonces tenemos un juego de muchas opciones. Como decía entonces, la cosa no tiene que ser del deudor. Y cuando la cosa es del deudor, cuando es hipotecada, se puede enajenar después. Y sigue siendo deudor, pero la cosa pasa a manos de otro. Entonces, tal vez quisiera profundizar un poquitito acá en lo siguiente. En muchas ocasiones hay un propietario deudor. Digamos, alguien compra una finca con una hipoteca a favor de un banco. Ese propietario, que es el deudor, está pagando poco a poco su crédito hipotecario. Y ahora sí, con base en eso, empecemos a dar ejemplos. Decide que ya no quiere tener más la casa. Pues podría perfectamente venderla y con el fruto de la venta pagar la hipoteca. Pero en muchas ocasiones lo que se pretende es vender la cosa y que el adquirente continúe pagando la deuda. Al continuar pagando la deuda, tenemos también dos opciones. La número uno, que se haga lo que se conoce como novación de deudor. Esto es que transmito el derecho de propiedad, pero el acreedor acepta cambiar el deudor, de manera que el adquirente de la finca se convierte en el nuevo deudor. La problemática de esto es que en muchas ocasiones el acreedor, para aceptar esto, establece una serie de condiciones diferentes. Por ejemplo, sube la tasa de interés, podría bajar el plazo de la deuda, podría aumentar la cantidad de pago de capital. En fin, puede cambiar las condiciones de la obligación para aceptar la novación de deudor. O podría no aceptarla porque esa otra persona no califica como un buen deudor. Entonces, no siempre el acreedor va a aceptar la novación de deudor. Por otro lado, en muchas ocasiones, ni siquiera se preguntan vendedor y adquirente que va a asumir la deuda el hacer la posibilidad de hacer la novación de deudor, sino que el adquirente sigue pagando la deuda. La problemática con esto, con este segundo ejemplo, es que hay un nuevo propietario, pero el deudor sigue siendo el expropietario, quien era el propietario. Entonces, en caso de no pago por el nuevo propietario, por supuesto, va a perder la finca en un posible remate. Pero en caso de haber un saldo en descubierto, o sea, que con el remate no se pague todo el monto adeudado, el deudor sigue siendo el expropietario. De manera que perfectamente podrá el acreedor perseguir otros bienes de ese deudor para satisfacer la deuda completa.
Y si ese es el caso, ustedes deben imaginar que lo que van a perseguir es al deudor, o sea, al expropietario, y no a quien adquirió la casa. Vemos con esto entonces cómo se puede transmitir la cosa hipotecada o se puede transmitir la hipoteca o la deuda y por tanto la hipoteca también. Ampliación de la hipoteca. Una ampliación de hipoteca es un cambio en las condiciones del préstamo hipotecario con distintos objetivos, pero todos buscando una ampliación. Por ejemplo, aumentar el capital, aumentar el monto adeudado, alargar el periodo de amortización, alargar el plazo de la hipoteca o incluso ambos, aumentar el capital y hacer un periodo de amortización más largo. En cualquiera de estos casos, también se requiere hacer una escritura pública haciendo esta modificación, haciendo esta ampliación. Y por supuesto que debe comparecer el acreedor para hacer ese aumento y alargar ese periodo de amortización junto con el deudor, que es el que se va a ver afectado. ¿Y qué pasa si se divide o se reúne el fondo hipotecado? Para estos efectos debemos ver el artículo 409 del Código Civil, que con su lectura podemos ir explicando cada uno de los diferentes detalles o elementos que se puedan presentar. Puede dividirse materialmente o reunirse por una sola vez el inmueble hipotecado. ¿Qué quiere decir esto? Esta primera parte. Quiere decir que una finca que está hipotecada puede dividirse. Dividirse materialmente es que, por ejemplo, hay dos dueños y los dos dueños la dividen mitad y mitad. Realmente la parten para que se convierta en dos fincas. O perfectamente una finca hipotecada puede reunirse con otra que no está hipotecada. Y aquí podemos hablar también de la posibilidad de la segregación. Una finca que está hipotecada puede segregarse en varias fincas. Pero esto solo se puede hacer por una única vez. Porque para efectuar estas mismas operaciones sobre fincas resultantes, o sea, sobre una finca de las que fueron divididas o sobre la finca que fue reunida, necesita el deudor y el dueño del inmueble que el acreedor consienta en esto. De manera que, si nosotros tenemos una finca, la dividimos en dos. Esa finca estaba hipotecada en 10 millones. Al dividirse en dos, pues esas dos fincas, las dos fincas resultantes, siguen estando con la misma hipoteca de 10 millones. Y nada pasa. Doy otro ejemplo. Hay una finca hipotecada en 10 millones, se reúne con otra finca que está a la par, que no tiene ninguna hipoteca, y ahora en vez de, digamos que la primera finca medía 1000 metros y la segunda medía otros 1000 metros, y ahora en lugar de tener una finca de 1000 metros hipotecada en 10 millones, pues tenemos una finca de 2000 metros hipotecada en 10 millones. Vamos ahora nuevamente al ejemplo de la división. Si la finca se divide en dos y luego quiere una de esas fincas dividirse otra vez en dos, y estamos aquí asumiendo que desde la perspectiva del derecho urbanístico y desde la perspectiva de los planes reguladores se puede hacer. Si se quiere volver a hacer, sí se requiere que el acreedor hipotecario
consienta, pero entonces le dé una responsabilidad a cada uno de esos lotes resultantes. Les decía que cuando hablamos de divisiones materiales, también podíamos hablar de segregaciones. Y así lo indica el mismo artículo. Dice, tratándose de segregaciones de lotes, se procederá como si se tratara de divisiones materiales. O sea, se aplica lo mismo que acabo de explicar. Y además nos agrega que en las divisiones materiales y en las segregaciones no pueden liberarse porción alguna si no se fijan las partes de responsabilidad de las restantes, todo de acuerdo con el artículo 413. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si se trata de una primera vez, si se divide o se segrega, y la finca valía, como en el ejemplo que dimos, 10 millones, pues evidentemente cada una de las fincas resultantes, asumamos que son dos, pues siguen teniendo la hipoteca de 10 millones. Pero no puede llegarse y decir, mire, señor acreedor, libéreme una de las fincas. Porque para poder liberarla, tiene que fijarse la responsabilidad de la otra finca. Ya sea que solo la otra finca responda por 10 millones o si se han hecho pagos parciales, pues se reduzca el monto. En otras palabras, no se podría liberar sin fijar responsabilidad de las fincas resultantes. Por su parte, el artículo 411 del Código Civil indica la hipoteca de una finca abraza y en el punto segundo dice las mejoras y aumentos que sobrevengan a la finca, así como las agregaciones naturales. No se podrá otorgar una reunión cuando las fincas estuvieran hipotecadas independientemente en favor de diferentes acreedores. Cuando solo uno de los inmuebles a reunir fuera el grabado, se entiende ampliada la garantía a menos que en el mismo acto se estipule lo contrario. Explico todos estos elementos. Primero, si una finca está hipotecada y ésta se aumenta por alguna razón, por ejemplo, por una accesión, esa parte que se hizo por accesión, digamos por una avulsión o un aluvión, también se va a considerar como parte de la hipoteca. O, por ejemplo, si la medida se había tomado mal y medía unos metros más, también se va a considerar parte de la hipoteca. Pero por otro lado, y es la parte interesante en cuanto a la reunión de los fondos hipotecados, es que, claro, para que exista una reunión de fincas, las fincas deben estar contiguas y además deben pertenecer al mismo dueño. Si están hipotecadas en forma independiente a favor de diferentes acreedores, no se puede hacer la reunión. O sea, aun cuando se hiciese en una escritura pública, esta escritura pública saldrá defectuosa y no se podrá inscribir. Repito, aun cuando sea el mismo dueño y sean fincas diferentes, pero está a favor de diferentes acreedores. ¿Qué pasa si es el mismo acreedor? Bueno, se podría reunir, pero como son dos hipotecas diferentes, entonces tendría que comparecer el acreedor hipotecario para cancelar la hipoteca y crear una hipoteca nueva sobre la finca reunida. El otro ejemplo es cuando solo uno de los inmuebles que se va a reunir está grabado. Otra vez, para que se pueda reunir tiene que ser el mismo dueño y estar contiguas. Entonces, evidentemente, si están contiguas y se reúnen, pues sería una tontería hacerlo porque se va a ampliar la garantía, que es el ejemplo que daba hace un rato. Tenemos dos fincas, ambas miden 1000 metros, pertenecen al mismo dueño, una está hipotecada y la otra no. Pues a la hora que las reunimos, ahora la garantía va a ser una finca de 2000 metros en lugar de una de 1000.
El artículo 411 dice a menos de que en el mismo acto se estipule lo contrario. Sin embargo, esto no es tan cierto, porque no se puede estipular lo contrario, porque así lo han establecido criterios registrales. Y tenemos también la posposición de grado hipotecario. Esto es el cambio de rango o de grado. Y debemos decir que el cambio de rango o de grado, en principio, casi que no debería considerarse una modificación hipotecaria, porque realmente no está alterando el derecho de hipoteca en sí, porque tanto la obligación como la hipoteca se mantienen igual. No cambia nada. No hay un cambio práctico, sino nada más en cuanto a rango y por tanto en cuanto a quién se le paga primero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es poner detrás una hipoteca de otra. O sea, si tenemos una hipoteca de primer grado y una de segundo, podríamos hacer una posposición de grado, la de segundo pasa a primero y la de primero pasa a segundo. O podríamos tener una de primero, una de segundo y una de tercero. La de primero pasa a tercero y la de tercero pasa a primero. Posponer, cambiar el grado. Para esto se requiere el consentimiento de los titulares de las hipotecas que cambien, no de las otras personas, no del propietario o no de acreedores en otros grados, sino únicamente de los titulares de las hipotecas que cambien. Pero ¿qué hacemos con el consentimiento del dueño de la cosa hipotecada? ¿Qué hacemos con el consentimiento de los titulares de hipotecas u otros derechos reales? Como he dicho, no se exige por ley, pero hay que partir de la base de que si no lo otorgaron, no podría perjudicarles el cambio. Porque claro, yo podría posponer una hipoteca de tercer grado que tiene un valor, un monto mayor al de segundo y un monto mayor al de primero, perjudicando así al de segundo grado. Vamos nuevamente a explicar entonces la posposición de grados hipotecarios. Tenemos una finca que pertenece otra vez a Juan Castro Pérez. ¿Ok? Juan Castro Pérez establece diferentes obligaciones para lo cual se establecen diferentes hipotecas. Entonces, como ejemplo, tiene un crédito con el Banco Nacional por 10 millones de colones y establece una hipoteca. Entonces la hipoteca se hace con base en las características que hemos dicho, a través de escritura pública, se presenta al diario el registro público y tenemos una hipoteca de primer grado a favor, de primer grado a favor del Banco Nacional de Costa Rica por 10 millones. Posteriormente, establece otra hipoteca. Al entrar después, con fecha posterior, es una hipoteca de segundo grado, digamos, igual que el ejemplo anterior, a favor del BCT por 5 millones.
Luego hace otra hipoteca. Y entonces esta va a ser de tercer grado a favor de financiera. Digamos que es por 2 millones. Entonces ustedes están viendo ahí las diferentes hipotecas, una de primer grado, una de segundo grado, una de tercer grado. Bien. ¿Qué es la posposición de grados hipotecarios? Pues, por ejemplo, que esta hipoteca pasa para acá y esta pasa para acá. Una hipoteca de primer grado pasa a ser de tercer grado y una de tercer grado pasa a ser de primer grado. Por supuesto que el ejemplo que estamos dando no tiene mayor sentido, pero es una negociación entre Financiera X y el Banco Nacional. Es más, podemos establecer que la negociación se dé, digamos, vamos a borrar esto. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos ahora una hipoteca de primer grado por 10 millones. Vamos a hacer una hipoteca de segundo grado por 5 millones. Y vamos a hacer una hipoteca de tercer grado para no complicar el asunto. Vamos a hacerla en este momento por 10 millones. Digo para no complicarlos para efectos del ejemplo. Entonces, perfectamente podemos hacer una posposición de grado hipotecario cambiando esta por esta. ¿Ok? O sea, esta de primer grado pasa a ser de tercer grado y esta de tercer grado pasa a ser de primer grado. Ese es un ejemplo, pero perfectamente podemos hacerlo así. ¿Ok? BCT pasa a primer grado y BN pasa a segundo grado. Eso es lo que se llama una posposición de grado. ¿Quiénes son los que se ponen de acuerdo? Pues los que posponen los grados. El Banco Nacional, el BCT, y nunca tiene que ser aceptado por el acreedor, perdón, por el deudor o propietario, que es Juan Castro. Ahora, ¿por qué se hacen las posposiciones de grado? Bueno, muchas veces es por las condiciones de la hipoteca. Asumamos que esta, en lugar de 10 millones, fuese de 12 millones, por ejemplo. Asumamos que la hipoteca de segundo grado se paga. Entonces, hagamos lo siguiente, nada más para estos efectos. Pagada y cancelada en registro. ¿Ok? Entonces, si está pagada y cancelada en registro, ¿qué es lo que pasa? Que desaparece. Tenemos así, la paga, desaparece. Y ahora tenemos una hipoteca que a nivel registral aparece como de tercer grado, pero al haberse pagado la de segundo grado, es de segundo grado. Tenemos una acá de primero y una de tercero. Es el mismo Banco Nacional, así que para efectos de ellos, como esta es de 12 millones,
decide que quiere hacer una posposición de grado. ¿Y qué es lo que se hace? Que se hace una escritura de posposición de grado donde hacemos este cambio. Entonces, la hipoteca que estaba acá, que ya no es de tercer grado, sino que es de segundo grado, pasa para acá. Entonces, esta escritura pasa a ser de primer grado y esta que estaba acá pasa a ser de segundo grado. Eso es una posposición de grado hipotecario. ¿Por qué en este caso? Nos podríamos preguntar, ¿por qué en este caso se decide hacer la posposición siendo el mismo acreedor el Banco Nacional? Bueno, podríamos decir simplemente que se debe a el monto, 12 millones. Y al ser 12 millones, pues es preferible tenerlo en este primer grado para efectos de la base, porque por supuesto 12 millones sería una base mayor para efectos del remate, de manera que tendríamos 12 millones de base por ser esta hora de primer grado. Razones pueden haber muchas. Lo que quiero resaltar es que la posposición de grado es cambiar cuál está de primero, cuál está de segundo, cuál está de tercero. Y para estos efectos se requiere del consentimiento de los titulares y como en este caso que les estoy dando es el mismo titular y no se está afectando a nadie más, pues no habría problema. Si hubiese un BCT aquí en segundo grado, como lo teníamos antes, si acá apareciese la hipoteca de segundo grado del BCT por el monto que sea, digamos los 5 millones, ya esta posposición sí podríamos estar viendo afectado al BCT, ¿verdad? Entonces, no vale la pena mencionarlo porque si se afecta el BCT, no se podría hacer la posposición hipotecaria. De manera que las posposiciones solo se van a hacer en caso de que no afecte a otros acreedores. Bien, una vez inscrita la hipoteca, ¿cuál es la intención? Pues la intención es que si no se cumple con la obligación, se pueda ejecutar. Ante el incumplimiento por parte del deudor de su obligación, al no pagar el crédito en el tiempo estipulado, el acreedor tiene entonces la facultad de exigir el pago mediante la vía judicial. Artículo 166 del Código Procesal Civil, que por cierto vamos a ver un poquito más en profundidad. Para estos efectos se presenta la demanda y el juez va a emitir una resolución en la cual ordena el remate y la anotación en el registro cuando corresponde. Se tiene que notificar a todas las partes, que es la parte demandada, y a cualquier otro posible acreedor, para lo cual entonces se ha presentado una demanda con las formalidades de ley y una vez que han sido notificados y que se ha hecho un aviso en el diario oficial, se llevará a cabo un remate. Podrán haber oposiciones, podrá haber elementos de desmejoramiento de garantía, remates insuficientes, que podrían haber remates fallidos, que podrían haber remates que se llevan a cabo, que podrían haber saldos en descubierto. Todo este proceso está regulado en los artículos 166 a 171 del Código Procesal Civil y los invito a que se vea la clase específica sobre ejecución hipotecaria. En todo caso, si se lleva a cabo la ejecución hipotecaria, lo que está sucediendo es que se vende en forma judicial el bien dado en garantía para con el dinero que se logra en ese remate hacer pago
de la obligación. Por otro lado, también podemos pensar en la extinción de la hipoteca. Lo primero es la obligación principal. Si se extingue la obligación principal, se extingue la hipoteca. De manera que si, por ejemplo, se paga la obligación principal, pues ya se acabó la hipoteca. Hay que hacer una cancelación registral, pero la hipoteca como tal se ha extinguido. Otra causa es por la resolución del derecho del constituyente en los casos en que, conforme a la ley, las acciones resolutorias perjudiquen a terceros. O sea, si hay una resolución del derecho que la constituyó. Y tercero, por la venta judicial en los casos en que la compra deba recibir la finca libre de gravámenes. Esto por cuanto pueden haber remates en los cuales se adjudique con algunas otras hipotecas de grados superiores. Pero si no, en todo caso, la hipoteca que se ejecuta se extingue precisamente con la venta judicial. Decía también que si se hace una cancelación o extinción de la obligación, pues se acaba la hipoteca. Para estos efectos debe hacerse una cancelación hipotecaria. Y entiéndase cancelación hipotecaria desde la perspectiva notarial registral. Cancelar no desde la perspectiva de pagar, porque lo que se hizo fue pagar la obligación o cumplir con la obligación. Y mucha gente se confunde cuando se habla de la cancelación hipotecaria. Cancelación hipotecaria quiere decir eliminar la hipoteca del registro nacional. La hipoteca se cancela entonces mediante una escritura pública donde comparece el acreedor haciendo la manifestación. O sea, diciendo que por haber sido pagado en su totalidad el capital y los intereses que están garantizados con la hipoteca tal, la cancela dejando libre de ese gravamen la finca del partido tal, número tal. La cancelación también puede ser parcial, en virtud de haberse hecho un pago de parte del capital adeudado, e incluso se puede hacer sin recibir suma alguna, que lo que hace es liberar parte del bien que garantiza el crédito. Pero cuando decimos parte, es un parte entre comillas, porque lo que se está haciendo es reduciendo el monto de la hipoteca, pero la finca entera sigue respondiendo. De manera que podemos hablar de cancelaciones totales o de cancelaciones parciales, ambas mediante escritura pública, con comparecencia del acreedor y con la inscripción en el Registro Nacional. También procede la cancelación de la hipoteca mediante la protocolización de piezas. Esto es mediante la protocolización de la resolución que pone fin al proceso judicial de ejecución y ordena la cancelación. Cuando se lleva a cabo un remate y ya queda en firme y se han hecho los pagos correspondientes, el juez autoriza la protocolización de piezas, en donde se ordena a un notario que protocolice la resolución en la cual se adjudica la finca libre de gravámenes al adquirente en el remate. De manera tal que con esta protocolización se cancela la hipoteca que dio origen al remate. Un último tema a tratar en relación con las hipotecas son las hipotecas legales. Hasta ahora hemos visto las hipotecas convencionales o normales. Las hipotecas legales son aquellas que la ley va a crear de alguna manera. Están las expresas o públicas
y las tácitas u ocultas. De la ley no surge automáticamente la hipoteca, sino el derecho de exigir la constitución. Estas son aquellas que se llaman expresas o públicas. Y se necesita la inscripción del título en cuya virtud se constituye. Por otro lado, tenemos las tácitas u ocultas, que resulta automática establecida por la ley sin necesidad de un acto constitutivo ni inscripción en el registro. O sea que hay una ley que dice que en caso de una deuda hay una hipoteca legal sobre un bien inmueble. También están las hipotecas legales preferenciales y las hipotecas legales simples. Las clasificaciones de las hipotecas legales se dan de diferente manera. Una es según el momento de su ejecución. Por ejemplo, tenemos la hipoteca legal de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, la hipoteca legal tributaria, la hipoteca legal de la Ley Reguladora de la Propiedad en condominio. Pero incluso hay otras leyes que también lo tienen. El Código Municipal, en su artículo 70, que establece que las deudas por tributos municipales constituyen hipoteca legal sobre los respectivos inmuebles. La Ley de Aguas en el artículo 69. La Ley General de Agua Potable en su artículo 12. La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o de la AIA. Todas estas diferentes leyes lo que están haciendo es diciendo, si no se paga el agua, si no se pagan los tributos, por ejemplo, de bienes inmuebles, si no se paga los condominios, por ejemplo, se va a poder rematar la finca desde una perspectiva del proceso monitorio hipotecario. ¿Por qué? Porque son hipotecas legales. Con base en todo lo dicho, podemos concluir lo siguiente. La hipoteca es un derecho real de garantía que es accesorio, es constituido sobre un bien inmueble y se da con el fin de constituir el cumplimiento de una obligación. La hipoteca lo que hace es conferir al acreedor el derecho de persecución en contra del deudor si éste no cumple con su obligación. De allí que sea considerado un derecho real por el poder directo e inmediato que tiene sobre el bien. Existen las hipotecas convencionales y las hipotecas legales. Para constituir una hipoteca convencional se debe realizar a través de una escritura pública que se inscribe en el registro hipotecario o en la sección de hipotecas del Registro Nacional, mientras que las hipotecas legales son las establecidas a través de una ley para casos específicos de deudas. Hay bienes que no pueden ser hipotecados, de manera que lo que se vaya a hipotecar tiene que ser una cosa que sea enajenable. Además, siempre se van a contemplar todos los bienes accesorios que sean abrazados por la hipoteca. El artículo 424 del Código Civil regula las causas de extinción de las hipotecas. El proceso de ejecución y remate de las hipotecas se encuentra previsto en los artículos 166 y 171 del Código Procesal Civil.